Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver un videíto acerca de los conquistadores. Aquí en esta diapositiva encontramos algunas figuritas o algunos retratos de los conquistadores cuando llegaron a América. Encontramos también algunos conquistadores que llegaron a América, los cuales fueron, por ejemplo, Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, Núñez de Balboa, Hernán Cortés. La conquista de América fue un proceso que comenzó con las primeras expediciones del continente. Entonces, ya cuando vino Cristóbal Colón, entonces ya empezaron a llegar otros con el interés de ¿qué? De llevarse las riquezas de nuestra tierra. Como vemos aquí en las fotos, aquí encontramos los que nombré anteriormente. Toda esa conquista trajo para Colombia y para América unas consecuencias bien graves. Esas consecuencias que trajo esta conquista fueron consecuencias políticas, ¿sí? Miremoslo y hagámonos un cuestionario de qué fue lo que pasó para que entendamos mejor el tema. ¿Qué imperios existían en América a la llegada de los españoles? Miremos qué era lo que existía en América. Dice que al final del imperio estaba el Inca, estaba el Maya y estaba el Azteca, que eran imperios indígenas. Entonces, cuando llegan ellos, encontraron estos imperios, Inca, Maya y Azteca, que eran personas muy inteligentes, que también tenían un desarrollo de cultura muy interesante en América. Bueno, miremos, vamos a entender la siguiente pregunta. ¿En qué imperios se integraron los territorios americanos tras la conquista? Se integraron con imperios españoles, lógico. Cuando ya llegaron los españoles, pues se integraron con los imperios que estaban acá. ¿Qué institución se encargó del gobierno de las tierras conquistadas? ¿Dónde se situaba? La institución española se encargó de las tierras conquistadas. Estaba situada en México. O sea, que ellos fueron los que se encargaron de todo lo que conquistaban, de manejarlo. ¿Listo? ¿Qué instituciones gobernaban en América? Para que tengan en cuenta que las que gobernaban América eran los mayas, los incas y los aztecas, antes de que llegaran los famosos conquistadores. Es importante conocer la historia. Miremos qué consecuencias económicas trajo esa conquista. Hagámoslo en forma de preguntas. ¿Qué actividad económica pasó a ser la fundamental tras la conquista? Pues tras la conquista, las actividades económicas más importantes fueron la esclavitud. Ya saben que traían los negritos de África, la minería, que utilizaban tanto a los negritos como a los indígenas, y los ponían a trabajar en las minas, y la agricultura. O sea, ya enseñaron a lo que era el cultivo, y se empezó a cultivar. Entonces, todo eso fue la parte económica fundamental tras la conquista. Bueno, ¿quiénes se quedaron con la propiedad de la tierra? Pues los españoles. Los dueños eran los indígenas y quedaron los españoles. ¿Qué nuevos cultivos se implantaron en América? Eso lo habíamos visto. En América se implantaron el trigo, la cebada, la vid, el olivo y la caña de azúcar. ¿Los beneficios de las actividades económicas se quedaban en América? O sea, todo lo que había económicamente, ¿qué pasaba con eso? Con esos cultivos, con esa minería, con esa agricultura. Pues eso no se queda en América. La mayor parte se iba ¿para dónde? Para Europa. Por eso era el interés de ellos de venir a nuestras tierras, a nuestras hermosas tierras. Bueno, miremos las consecuencias sociales que se dieron por la conquista. Dice, esta pregunta, investiga qué le ocurrió a la población indígena americana tras la conquista y a qué fue debido. O sea, ¿qué pasó cuando llegaron realmente, socialmente, qué pasó con los indígenas cuando llegaron los españoles? Se dice que fueron graves consecuencias demográficas para los nativos, a causa de las enfermedades que llegaban, es decir, ellos traían muchas enfermedades, aparte que los diezmaban, es decir, los mataban, también les traían muchas enfermedades de Europa. ¿Y qué pasaba? Ellos les ponían trabajos forzosos, o sea, forzados, de los que ellos fueron sometidos por los conquistadores. O sea, muchos trabajos que fueron sometidos por ¿quiénes? Por los conquistadores. Eso hizo que ellos se enfermaran y que también murieran. Por eso hablamos de la minería. Muchos murieron buscando el oro para que se lo llevaran los españoles. Bueno, hagámonos esta pregunta. Antes de la conquista, ¿toda la población americana tenía la misma situación o había unos grupos más poderosos que otros?
Claro que había unos grupos más poderosos que otros antes de que llegara la conquista. Habían grupos más poderosos como los mayas, los incas y los aztecas, que eran los que gobernaban y eran muy inteligentes. Bueno, ¿quién pasó a dominar la sociedad americana tras la conquista? ¿Con qué criterios se organizó esta sociedad? Pues ¿quiénes vinieron a gobernar? Los conquistadores y los criollos. ¿Quién eran los criollos? Los conquistadores pues venían de Europa. Y los criollos eran ya los españoles nacidos en América. A ellos los llamaban los criollos. Los mulatos ambos trabajaban en las ciudades e ingresaban en el clero. O sea, ellos también, los mulatos y los zambos, eso lo vimos nosotros en el mestizaje. Estos mulatos y zambos fueron los que vinieron a suplir la raza negra y la indígena. Entonces ellos ya lo que hacían esos trabajos pesados, pero también algunos ingresaban al clero, pero ellos eran los que trabajaban. Bueno, hay que tener en cuenta eso. Otra pregunta. ¿Había esclavos en las sociedades americanas prehispánicas y después de la conquista? ¿Quiénes eran? En la conquista prehispánica no había esclavos, después sí. ¿Y quiénes eran? Pues los negros. En la conquista no, pero después sí, porque ellos necesitaban la mano de obra. Eso es entendible. Necesitaban gente quien les trabajara. Miremos las consecuencias culturales. Consecuencias culturales que trajo la conquista. ¿Qué efecto tuvo la conquista española en la lengua y en la religión americanas? Se aplicaron en América las mismas leyes que en España, con el asesoramiento del Consejo de Indias, y se adoptó la lengua castellana. Es decir, que ellos lo que hicieron fue terminar con toda esa lengua que teníamos, aquí habían muchísimos lenguajes, y ellos acabaron con todo ese lenguaje, y lo que hicieron fue imponer la lengua castellana, y por eso nosotros tenemos y hablamos la lengua castellana. Bueno, ahí aparecieron en esa conquista apareció la encomienda y la mita. ¿Qué fue la encomienda? Esas son instituciones que aparecieron en esa época. La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otros en trabajo, es decir, trabajaban para otros, para disfrutar de un bien que hubieran recibido, para cualquier bien que les den ellos. Entonces ellos ¿cómo pagaban? En trabajo, esa era la encomienda. Y la mita fue un sistema de trabajo en América. Era una organización de trabajo en la que se desarrolló una economía de mercado con productos y servicios para España. O sea que todo esto era dirigido a España, todas estas formas de trabajo o instituciones que se hacían. Por último, acá en este cuadrito vamos a completar cuáles fueron las consecuencias políticas, cuáles fueron las consecuencias sociales, cuáles fueron las consecuencias económicas y consecuencias culturales. ¿De qué? De la conquista. Bueno, entonces niños, los dejo en este tallercito. Espero que les haya servido de algo este video. Muchas gracias.